ciclo de profundización, enseñar y aprender en los primeros años de la universidad, organizados por la Secretaría Académica. Este ciclo, como la mayoría ya sabrán, está destinado a docentes de primer y segundo año, a equipos, a personal de rectorado y a todos aquellos que estén involucrados con las temáticas que competen justamente a la enseñanza y al aprendizaje en los primeros años de la universidad. Estos conversatorios tienen como objetivo construir de manera colectiva un espacio de diálogo donde podamos compartir distintos temas a partir de una conferencia y de docentes invitados. Hoy nos acompañan en este encuentro la secretaria académica de la universidad, Marcela Domínguez. Hola Marcela. Y también nos acompañan el coordinador y la coordinadora del área de educación a distancia de la Universidad Nacional de La Pampa, el coordinador Pedro Willim y la coordinadora Verónica Weber, que es quien en esta ocasión va a compartir con nosotros su disertación. Verónica es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Buenos Aires, también es profesora en Educación Primaria, y es doctora en Aprendizaje e Instrucción de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Verónica tiene un largo recorrido en todo el campo de la educación a distancia y viene trabajando en distintas experiencias educativas como coordinadora, como también desde el lugar de la investigación, como investigadora, en distintos lugares como en la Universidad de Flaxo, Universidad de Buenos Aires, también en el Instituto Nacional de Formación Docente, ha participado en diversas experiencias que tienen que ver con la educación a distancia y con la coordinación y el asesoramiento. Después por ahí ella quiere profundizar un poquito en qué está trabajando y acercarnos un poquito más. En este caso, y para esta ocasión que nos convoca, vamos a compartir su conferencia denominada Enseñar en la Universidad, proyecciones complejas en tiempos y espacios alterados, en los que la idea es que podamos dialogar acerca de la enseñanza y reflexionar sobre los cambios, las tensiones, aquellas cosas que resultaron o fueron visibilizadas a partir de la pandemia, ¿no? Aquellas cosas que por ahí ya se venían trabajando, pero que tomaron mayor peso a partir de pasar por esa experiencia y de las experiencias educativas en ese contexto. Bueno, Vero, no sé si querés comenzar. Está silenciada, Vero. Gracias, Emilce, por las palabras, por la invitación, a vos, a Patricia, bueno, a Marcela, que está en la Secretaría Académica, así que con Pedro acá vamos a compartir un poco algunas ideas que venimos pensando, discutiendo, trabajando. Algunas de estas cosas las fuimos pensando, amasando, incluso empezando a presentar de alguna manera menos consolidada quizás, algunas de las cuestiones que se están debatiendo en este momento, que nos preocupan a nosotros, a nosotras como área también y como parte de la universidad. Una aclaración igual de lo que dijiste, no terminé mi doctorado, me falta entregar mi tesis, así que eso se los debo, me lo debo a mí primero y después a todos los demás. Y bueno, entre las cosas que sí yo agregaría, porque van a surgir también de la charla, en este momento tenemos como universidad la coordinación de la Rueda, que es la red de educación a distancia de todas las universidades nacionales. Eso, que bueno, lo encaramos con Pedro, o sea que estamos en esa coordinación, pero es algo que lleva a la universidad y que en ese sentido es muy importante. Y es muy importante también en el marco de esta charla porque vamos a aprovechar lo que nosotros aprendemos, trabajamos con nuestras colegas de otras universidades, porque hay mucho de lo que nos está pasando a nosotros, que también está pasando en otras universidades. Entonces ponerlo en relación con lo que está pasando puede estar bueno. Bien, ya tengo para compartir porque era un problema que tenía, que no teníamos todo en vivo, estamos haciendo, entonces vamos a hacer una presentación, ahí comparto entonces pantalla, me avisan si se ve, y ahí arrancamos, un apoyo visual. ¿Se ve?
Sí, Sí, Vera. perfecto. Bárbaro. Bueno, a ver, espérenme ahí que lo pongo como para actualizar. Cuando Patricia propuso la charla, justo en esos días estaba también armando algo parecido para una universidad que nos habían invitado y ahí aparecía esta idea de proyecciones y de escenarios y la idea de si bien esto es más una conversación que otra cosa, poder ponerlo en esta lógica de casi de narrativa, de metáfora, que aparece cada vez que pensamos en lo que nos pasó la pandemia, ¿no? En un poco la ciencia ficción, se nos viene a mí, supongo que, o probablemente a otros compañeros, compañeras también, pero pensar un poco como si nos metiéramos en una película o una serie, ¿no? Y empezáramos a diseñar esa serie. Entonces, como martes que soy, las invito a pensar en esto, que somos protagonistas, pero sobre todo somos protagonistas como docentes, pero también para idear esa serie o esa propuesta, pensarnos un poco en perspectiva, ¿no? Entonces, pensaba, en las universidades están atravesando hoy por problemas similares, como les decía, por problemas, por situaciones. Próximamente, en un par de semanas, justamente en la red de educación a distancia, va a estar, probablemente les haya llegado también, información de un evento en el que nos encontramos cada 3 años. Hay una reunión, un seminario en el que se discute o se trabaja, se presentan experiencias, investigaciones, etcétera, sobre la educación a distancia. Y acá tenemos, digamos, la anterior, fue en Tilcara, fue hace 3 años, fue justo antes de la pandemia, y nos toca ahora la siguiente, en donde aparece el título, también es Escenarios inéditos en la educación superior, ¿no? Esto que nos trajo la pandemia, no porque sea nuevo, sino porque puso sobre la mesa, hizo como evidente un montón de cosas que estaban pasando. Entonces, ahora vamos a ir viendo, pero muchas de las cuestiones que discutimos se reproducen muy parecido en otras universidades. Y no solo en otras universidades, sino también en ámbitos de políticas universitarias, del CIN, ¿no? De distintos espacios que van teniendo la problemática de lo que está atravesando la enseñanza y la incorporación incluso de la tecnología y las modalidades presenciales, a distancia, lo que trabajábamos hoy mismo, lo que hablábamos hace un ratito, hace un par de horas tuvimos la reunión sobre el aula híbrida, pero que también se derrama en mucho más que aula híbrida como tecnología para pensar en pedagogías híbridas, en clases híbridas. Bueno, entonces, volviendo a esta invitación de martes, que es el armado de esta serie de televisión o una serie o una película, pensamos el contexto entonces, las universidades hoy, pensado en 3 tiempos y pensado con 4 capítulos, ¿no? Con 4 encuentros. Lo que vamos a tratar de poner en evidencia es esto, ¿no? ¿Qué está pasando en las universidades? Y pensar en estas líneas: escenarios, preocupaciones, estrategias, proyecciones. Yo quiero que lo pensemos eso como notas para armar nuestra serie. Pensado en 3 tiempos, como se imaginarán, es lo que pasó antes del 2020, digamos, hasta el 2019, cuando llegó esa pandemia que cerró los edificios educativos y nos puso a dar clase en un contexto distinto. A nosotros dando clase, nosotras como docentes, y a los y las estudiantes como estudiantes, ¿no? Participar de actividades de un modo que no era previo, salvo las experiencias de educación a distancia que probablemente hayan podido transitar de un modo mucho más parecido a lo anterior. Tenemos digamos, ese periodo intermedio, es muy distinto, porque es distinto lo que pasó en 2020, como decía antes Emilce también, fue distinto lo que pasó en 2021,
es distinto lo que está pasando en 2022. Sin embargo, entonces hay una característica, unas ciertas notas, hablamos muchas veces con Marcela, con Pedro, con el equipo, de que no sabemos, ¿no? De cosas que están pasando, que no sabemos hasta cuándo, que no sabemos cómo, que no sabemos si estamos bien, si mañana va a ser distinto, ¿no? Y digo, esto desde el 2021 al 2020 era claramente una situación, la situación anómala, pero que nos puso en esa situación de pensarnos que todo es medio frágil, ¿no? Que puede estar y no estar, que bueno, mejor por las dudas aprendo esto porque a lo mejor no sabemos, porque vuelven los contagios, porque aumenta, o por las dudas, porque no sabemos qué puede pasar, porque si algo nos dejó en evidencia y puso en evidencia la pandemia es que las cosas no son tan sólidas, ¿no? Por ahí volviendo a esa concepción. Y bueno, y el tercer tiempo que sería lo que vendrá, ¿no? Como, y proyectándolo como historias de lo desconocido, de lo que viene, de lo que va a pasar. Ahí entonces el pedido es a que a medida que vayamos hablando, ustedes piensen en los tres tiempos. ¿Vieron esas series en donde aparece antes, durante, después, y todo el tiempo nos llevan series, novelas, bueno, nos llevan a un tiempo que va cambiando? Y nos ponen algunas o protagonistas o personajes que van viviendo, que uno va viendo lo que pasó antes, lo que pasó en el medio, lo que está pasando y lo que va a pasar después. Y claro, eso en las películas sucede fácil, en la vida real no pasa tan fácil, pero bueno, el ejercicio, la invitación es un poco a ese ejercicio, ¿no? A pensar las distintas cuestiones que van a ir apareciendo, tomándolos cada uno, cada una de ustedes con sus propias experiencias en eso, ¿no? En lo que pasó, lo que está pasando, lo que pasará, con los compañeros, compañeras jóvenes que hay como docentes, que puedan pensarse también como estudiantes, o como lo que lo vivieron en los últimos años, en este tiempo intermedio. Para que sea un tiempo intermedio también pienso hay que proyectar algo que cambie y no quedarnos estancados en este centro, ¿no? En este tiempo permanentemente esperando que pase algo distinto y que no pase lo que pasaba, pero a la vez quedándonos como dando vueltas o enfrascados en eso. Hay este fragmento de un libro de Barico que me parece interesante, es esta idea, ¿no? La pandemia detuvo la secuencia lógica que hacía que cualquier mundo diferente a este fuera imposible. Rompe la pandemia, la cadena de lo inevitable, y al incluir experiencias inéditas, les devuelve a los humanos la capacidad de pensar lo impensable, ¿no? Tómense un minutito para leerlo, sin que yo hable, pero igual no puedo evitar hablar yo, pero esa idea de que eso que nos pasó nos lleva a la posibilidad de pensar cosas que pensábamos que eran inquebrantables, ¿no? Y a la vez nos invita a movernos o a no quedarnos parados en la resolución de ese tiempo, que podría ser nuestro tiempo intermedio, para movernos un poco y proyectar algo distinto, ¿no? Que esas columnas, dice él, se derrumben y dejen de ser lo que eran. Después les puedo pasar la cita completa y ahí atrás está la referencia. Yo quería compartir, porque busqué y encontré, por suerte, algunas, a ver si puedo irme, yo creo que sí toco así. ¿Se ve la pantalla cambiando? Bien. Esto es en algunas de las reuniones que hacíamos en 2020, 2021, esto es junio de 2020, que nos encontrábamos los viernes, muchos viernes, casi todos los viernes en algún periodo, para charlar con los profesores, las profesoras, para estar juntos y juntas. Yo creo que ahí había una cuota de necesidad de encontrarnos. Pero bueno, una de las actividades que hicimos fue esta, que nos ponía a pensar, imagínense julio, del 12 de junio, creo que leí recién, si no me equivoco, de 2020. Nos ponía en la idea de pensar qué cosas queríamos continuar, ¿sí? Los compañeros, estas son las respuestas en crudo, en qué queríamos continuar de lo que estábamos haciendo, qué queríamos parar porque no queríamos hacer más, porque nos parecía que nos sirviera, ¿no? Acá aparece con fuerza, las videoconferencias, las cadenas de WhatsApp, eso, menos contenido, bueno, hay como distintas reflexiones respecto de cómo se estaba enseñando, y qué quisiéramos, decíamos, comenzar a hacer que no estamos haciendo, ¿no? Entonces, ahí aparecían esta es voz cruda de nuestros compañeros, compañeras que estaban en ese momento y que participaban de esta actividad.
Y claro, cuando uno se pone a mirar, estamos como medio estancados en esta foto, ¿no? Y es como si no nos corriéramos de ese comenzar a pensar cosas distintas y animarnos a proyectar cosas distintas, asumiendo que la enseñanza es algo de incertidumbre, que siempre va a haber una cuota de que no sabemos lo que va a pasar, pero que no por eso tenemos que dejar de proyectar lo que nos interesa que pase, ¿no? Y ahí también muchas veces con el equipo de referentes, que son los representantes de educación a distancia de todas las áreas, decimos un poco eso, ¿no? Si todos los años nos corre el apuro de algunas cosas, nos pasa que no llegamos a proyectar hacia adelante cambios más significativos, más fuertes, de lo que queremos que ocurra y de cómo queremos que sea la universidad que nos espera en unos años, ¿no? Si seguimos haciendo todo igual, lo que va a pasar es siempre lo mismo. No, no tengo que estar ahí, me voy a volver. Ahora estoy mostrando lo que tengo que mostrar, la presentación, estoy volviendo, ¿no? Ahí me dicen si, no, no estoy acá, no estoy acá, ¿dónde tengo que estar? A ver, acá. Se ve, sí, ¿no? ¿De qué Ahí estamos está, hablando? ahí está, ahí está. Bien. Entonces, cuando en esas respuestas que aparecían recién, en los tres tiempos, ¿no? En los tres tiempos que estamos imaginando, en eso si nos pusiéramos los cartelitos antes del 2020, en el 2020 y en el 2030, estamos hablando de estas cuestiones, de la universidad, del contexto, de situaciones especiales, de institución, de Estado, de políticas, de normativa, de pedagogía, de compromiso, ¿no? De educación a distancia, de presencialidad, de mediación, de tecnologías, de enseñanza, de aprendizaje, de proyección. Y ahí me quedo un poco, ¿no? Con esto de educación a distancia, pero una educación a distancia que ya en 2017 tiene una normativa nueva que hace que por un lado están las propuestas de educación a distancia, que son propuestas de enseñanza que son para la distancia, pero una normativa nacional que lo que define es que las instituciones pueden, no sé si oyeron hablar de los SIED, de los sistemas institucionales de educación a distancia, nosotros tenemos nuestro SIED de la UNPAN, y lo que se propone ahí es que uno puede en la presencialidad tomar mediaciones o considerar la presencialidad mediada y tener cierta cantidad de tiempo y de propuestas y de espacios que no esté presente, ¿no? En el sentido de, de tiempo y espacio compartido, sino que algunas de las variables esas pueda estar mediado de otro modo y que parte de la opción pedagógica que involucra mediaciones pueda incluirse también en la presencialidad. Y en lugar de tener tiempos presentes, ese tiempo se transforme o se aproveche de otros modos. Entonces, ya cuando hablamos de modalidad a distancia, estamos cambiando, alterando un poco el concepto ese de modalidad a distancia, de bimodalidad, ¿no? Que veníamos usando desde hace muchos años con toda la trayectoria que tenemos en la universidad de esas propuestas. Bueno, entonces estamos hablando un poco de todo eso. Otra vez, pensémoslo en tiempo pasado, digo pasado antes de la pandemia, en la pandemia, ¿qué representó esa mediación, esa reconstrucción del tiempo y el espacio durante la pandemia? ¿Y qué nos representa ahora, ¿no? ¿Con qué nos quedamos de lo que ya hacíamos y qué podríamos aprovechar más de lo que hacíamos y de lo que no hacíamos, ¿no? De lo que teníamos y de lo que no teníamos. Y ahí yo me imagino para nuestra serie, volviendo a nuestra serie, 4 categorías, pero que en realidad serían los 4 capítulos. Yo me imagino la serie es una miniserie de 4 capítulos, y entonces aparecerían estos temas: la alteración del tiempo y el espacio, ¿no? Ese tiempo y espacio que ya no son lo que era, en el caso de la pandemia, el espacio que se modificó, porque el espacio físico de nuestra universidad no estaba posible, entonces había que construir otro espacio que se construía con mediaciones. Y alteración del tiempo, porque también ahí, al arrastrar una de las variables, estábamos Sí, modificando las otras. Entonces tratemos de pensar qué cosas en cada uno, cada una, ¿no? Como docente, también como desde lo personal, podría haber, podrían poner, si ustedes fueran los actores de esta serie, podrían poner en ese antes, durante, en el medio y en lo que viene, ¿no? Cómo se le imaginan esa alteración. Los escenarios desconfigurados tienen que ver con eso, porque al modificar ese tiempo y ese espacio, al modificar
las reglas de juego, porque lo que se nos cambió ahí es que se nos cambió todo, esas columnas, que podía ser en el decir de Barico, o esos cimientos en los que construíamos nuestras clases, se cambiaron, se desconfiguraron y se reconfiguraron quizás de otros modos, de otros muchos modos posibles, quizás no es que reconstruimos todas las formas posibles, sino que las formas que estaban ya no están, y entonces podemos pensar otras maneras de pensar, y que es posible pensar otras maneras, y no mantener siempre el mismo formato, ¿no? Del aula y la clase tal como en la tradición, entre comillas. Nos cargamos de incertidumbres, bueno, en ese momento ni hablar, porque no sabíamos lo que pasaba, porque no sabíamos si volvíamos a la calle, porque no sabíamos si íbamos a estar sanos, porque no sabíamos qué le pasaba a nuestra familia, porque estábamos todos encerrados en un mismo espacio, porque no podíamos salir, porque no podíamos abrazarnos, porque no podíamos tomar mate, que seguimos sin tomar mate con otros, con otras, pero esa sensación probablemente haya bajado, no porque estemos, digamos, no fue gratuito, nos quedaron muchas secuelas, pero ese grado exacerbado de incertidumbre probablemente se haya detenido. Pero lo que no está mal es pensar que la enseñanza siempre tiene una cuota de incertidumbre, ¿no? Esto que decimos siempre, que las cosas pueden cambiar, que el escenario que uno se imaginó puede no ser. Desde que se me cortó la luz, como decían hoy algunos compañeros, compañeras, bueno, fuimos a dar la clase en territorio y se nos corta la luz, entonces necesitamos un plan B. Bueno, eso es parte de la incertidumbre, grados de incertidumbre, ¿no? Y ahí hay algo que a mí me parece que también es una idea interesante, que es que nosotros como actores, y los y las estudiantes como actores, actrices, van pivoteando entre el libreto de lo que ya conocemos y la improvisación, ¿no? Sobre todo en ese tiempo pandémico, ¿no? Empezamos a improvisar soluciones, algunos, los que venimos del campo de la tecnología educativa, de la educación a distancia, la educación, veníamos con cierta, nada, teníamos un hándicap, no teníamos un paso dado, porque evidentemente si teníamos experiencia en educación a distancia, en incorporación de tecnología y demás, era el momento como en el que estábamos en la cresta de la ola, ¿no? El sentido del trabajo y del aporte que podíamos hacer al conjunto de los docentes, de las docentes, de las propuestas. Entonces, bueno, ahí hubo mucho de eso, ¿no? De ver cómo cada docente podía aportar lo nuevo y podía tolerar lo nuevo, lo improvisado, la improvisación para dar clases, y cuánto se mantenía el libreto, ¿no? Incluso sosteniendo el seguir enseñando, que vieron que era el lema, digamos, con la enseñanza. ¿Se escucha, no? Se me cerró, se me apagó la cámara, estoy viendo. Ese lema de seguir enseñando se sostenía, pero con mucha dificultad para muchos y muchas, porque ese libreto, eso sabido para enseñar, se derrumbaba, ¿no? Entonces, para muchos y muchas, seguir enseñando fue continuar exactamente igual en la sincronía, y por ahí mantener clases exactamente igual a las que eran, pero en la sincronía, entonces con la videoconferencia sostener. Para otros fue aprovechar más el campus virtual, que a lo mejor ya lo tenían. Para otros fue entrar al campus virtual que nunca habían entrado. Para otros, bueno, distintas respuestas que se fueron dando. Y hay algo que fue muy importante, fue que apoyo fuimos dando como institución, tanto desde educación a distancia, desde rectorado, pero también en cada unidad académica, con propuestas de los equipos de tecnología educativa, de la educación a distancia y muchos otros, ¿no? No es lo único, pero apoyaturas pedagógicas, didácticas, para poder sostener la enseñanza más allá de la voluntad, como condiciones institucionales que permitían estar mejor preparados para. Bueno, en esa línea va un poco eso, ¿no? Esta reconstrucción que se fue haciendo, esta reconstrucción con distintos niveles de apoyo, que en nuestra universidad, por suerte, casi todas las, o por no decir todas las unidades académicas, construyeron algún tipo de apoyatura, reforzaron algunas de las cosas que se venían haciendo, y cuando no estuvo tanto el apoyo de la unidad académica, también hubo otras unidades que fueron acompañando, o la misma propuesta desde Secretaría Académica de ofrecer capacitaciones, y
que vino asociado con políticas públicas que sostuvieron eso, que lo sostuvieron como proveyendo recursos para incorporar tecnologías y sostener algunas cuestiones, pero también para ofrecer capacitaciones y para financiar esas capacitaciones, ¿no? Porque a veces no es una cuestión solamente declamativa, sino que hubo una inversión en eso, porque estaba claro que hacía falta en ese momento, ¿no? Y con cierta continuidad también, que nos llega hasta el día de hoy. La alteración del tiempo y del espacio, evidentemente, da para hablar mucho, porque es eso, esas coordenadas que son la clave del sistema y la clave de las propuestas de enseñanza que nos quedan ahí como boyando y como transformándose en otra cosa, ¿no? El tiempo ya no es el tiempo de antes, pero no por la pandemia. Cuando nosotros estamos dando una clase presencial, los pibes, las pibas están también en otro lugar, que es el lugar y nosotros también, ¿no? Nosotras también. Seguramente mientras están acá en la conferencia, están chateando, ahora yo no veo el chat, pero probablemente ustedes estén chateando, probablemente estén mirando el WhatsApp a ver una información de un hijo, una hija que está en otro lado y está llegando, o si van a llegar o no a comprar y preparar las milanesas para cenar a la noche. Todo eso se da en el mismo tiempo que sucede esto. También para Barico, pero en otra obra que no es la que mencionaba antes, ahí hay una idea de que hay dos mundos que tienen sus propios ejes y que están rodando a la vez, que es el mundo y el ultramundo, que viene a ser el terreno de lo presencial, el terreno que va desde lo digital, de lo virtual, ¿no? Pero eso nos altera el tiempo. Pues no son dos tiempos distintos, es en el mismo tiempo estamos en un lugar y en otro. Eso no es de la pandemia, ¿no? La pandemia visibilizó un poco algunas de estas cosas, pero en realidad ya nos pasaba de antes. No podemos ponerle nombre y apellido aparte de la pandemia, pero la verdad es que ya no sucedía, que lo virtual y lo presencial estaban ahí pivoteando permanentemente en ese mundo que va y que viene de uno a otro espacio. Y lo mismo con el espacio, ¿no? El campus virtual como propuesta de enseñanza base o como complemento, es algo que en general se viene desarrollando en todas las unidades académicas y es raro que una materia no tenga un espacio virtual de apoyo, sea el campus virtual, sea una red social, sea un grupo de WhatsApp o de Telegram, ¿no? Hay espacios complementarios donde pasan más o menos cosas, pero el espacio existe, ¿no? Para pasarse material como básico, como repositorio, pero también para que sucedan otro tipo de interacciones y de acciones. Entonces, eso nos lleva a pensar en una redefinición de ese tiempo y de ese espacio, necesaria, ¿no? No se olviden ustedes de pensar, de lo que yo me olvido, que es todo el tiempo ponerlo en los tres tiempos, ¿no? La incertidumbre como parte de la trama, cada una debería estar pensando en cómo se daba esa incertidumbre antes de la pandemia, en 2020 a 2021, 2022, y cómo se imaginan la incertidumbre en lo que viene, en ese futuro que queremos para nuestra universidad, para nuestras clases, para nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Cómo queremos que sea la universidad y cómo toleramos la incertidumbre incorporándola como parte de la propuesta. El cuarto capítulo, que ya sería el último, es ese de los actores, ¿no? En eso, entre lo que ya sé y lo valioso y el potencial de lo que ya sé, ya me funciona, quiero sostener, y lo que tengo que cambiar porque queda obsoleto, porque no sirve, porque no funciona, distintas cuestiones. Y ese sería el reto. Buscando algo así como un sentido compartido, les quería proponer ahora como para también entrar en esto que se suponía que era un diálogo y que yo en cuanto puedo me pongo a hablar y no paro, pero pensarnos en todo esto que estamos intentando y proponerles esta actividad de pensarse un poco como compartir qué les genera, ¿no? ¿Qué les generó esta charla? ¿En qué están pensando? Lo que estén pensando. Si están pensando en las proyecciones, ir a cenar, puede ser, pero ojalá que sea sobre los temas que estamos hablando. Pueden copiar acá y yo les voy a buscar ahora el enlace, que debería ser para ponerlo en el chat.
corto de transmitir un cachito, así les paso al chat, que si no, no lo veo. Ahí está. ¿Sí? Tómense un minutito para compartir ahí en eso que estábamos jugando, a pensarse en el antes, en el durante y en el después. ¿Qué quieren poner? Algo que les emerja. Quizás dentro de 2 años, como hicimos con la otra presentación, podamos compartir esas ideas y ponerlas un poco en juego. Les comparto eso y vamos esperando que compartan sus... Pueden también escanear el código QR, si prefieren. Vero pide un usuario y una contraseña, no sé, por lo menos. Espérenme. No, espérenme que está mal diseñado. Espérenme, gracias, Pedro. Ahí va. Está mal configurado. Eso es lo que puede pasar en este tipo de cosas. Mientras piensen, no dejen de pensar mientras tanto, porque... Lo encontré. Ahí va, ahora deberían poder. A ver, Pedro, fíjate. A mí me sigue pidiendo lo mismo, pero... ¿Es el mismo enlace, Vero, o es uno nuevo a partir del cambio? Mismo, esperen que lo actualizo, porque por ahí, a ver, ahí actualicé. No desde el QR, quizás. Parece que no te lo da, Pedro. Los visitantes pueden editar acá. A ver. Ahora. No. Pide un usuario, sí. No. Sí, pide un email y una contraseña. Sí, pero pide un usuario. Bueno, sigan pensando, no dejen de pensar, ya lo vamos a solucionar. Como si no se me grabara el... Estos son los retos de la tecnología, los verdaderos retos de la tecnología. A ver, vamos a probar. Mantener para privado, si deseo compartirlo con alguien, esa persona necesita una contraseña para acceder. A ver. Voy a ponerlo con contraseña, que es un PAM, ¿sí? A ver ahora, con la clave, ahora puse una clave que es esa. ¿Querés compartir otra vez el link, Vero, por si se actualizó y porque siguió en el chat? Dale. Ahí igual lo hice, entré de vuelta, actualicé yo también y voy de vuelta.
Bien, ponemos nuestro, ok, ahí está, código y la clave ULPAM. Sí, Ahí está, sí, la palabra mágica, ahora sí. ¿viste? Tenía que ser. Claro. Ah, porque les compartí distinto el enlace, me parece. Los compartí. Bueno, no importa. Ahí pueden. Sí, Vieron, en vivo se pueden solucionar todos los problemas. sí, tengan cuidado de poner con mayúscula las 4 primeras letras y minúscula las últimas 2, tal y cual como lo copió Vero ahí en el chat. Y para escribir, apretan en la crucecita que queda abajo de cada uno de los tiempos. Pueden escribir en un tiempo, en 2 tiempos, en 3 tiempos. Ahora sí, seguimos con... Era un recreo que les estaba dando y disimulado. Bueno, ¿cuánto tiempo nos das para la tarea? No, ya está, ese fue el tiempo. Ah, no. No, puede, sí, tómense unos 5 minutos, pero hagámoslo con ciencia, ¿no? Pensar, ¿qué me genera todo esto dicho? ¿Qué querría poner en esa película? Pensando en la docencia, ¿no? Pensando en la docencia, pensando en mis estudiantes, ¿qué me gustaría poner de lo que pasó, de lo que pasa en este tiempo intermedio, que puede ser referido, pueden poner un año, pueden poner el 2000, qué pasaba en el 2021, ¿no? Como situación, o como en 2020, y qué esperamos hacia adelante. Donde quieran escribir, están contribuyendo al guión. No está mal hacer la serie, muy interesante. Tomemos más, son 18:46, vamos a dar, yo me voy a callar, se los prometo, hacemos esos 4 o 5 minutos hasta y 50 de pensar alguna cosa. Bien. Ahí yo seguía hablando, por suerte no me escuchaban, vieron, no los tenía que interrumpir, y vi bien el Zoom que se dio cuenta y no me dejaba hablar.
Bueno, ahí seguimos mientras pueden seguir escribiendo si quieren. Ahí vemos a las hormiguitas que están ahí dando vueltas por arriba de este panal que estamos construyendo. Pero interesante lo que aparece acá, ¿no? Como la mirada, así como antes mirábamos cómo nos imaginábamos el año siguiente, ahora estamos mirando cómo ahora vemos lo que nos pasó, ¿no? En esto que van diciendo hay cosas como, me imagino, que tienen que ver con como el impacto, ¿no? De esa concepción de clase presencial como única posibilidad y tener que cambiarlo. Todo lo que tiene que ver con la motivación, con el puntapié para pensar, porque eso fue muy interesante, ¿no? Cómo logramos a partir de eso que nos puso en evidencia la pandemia, pensar otras soluciones, previsión, naturalización, imagino de lo que estaba pasando a pesar de lo espantoso de lo que estaba pasando, de lo irrable. La poca comunicación virtual, probablemente ahora si quieren podemos hablarlo un poquito, ahora hacemos lo ponemos en palabras si quieren, abrimos para preguntas, el entusiasmo, las expectativas en ese momento de certezas frágiles, ¿no? Como dicen también por ahí. En el tiempo este de incertidumbre más intermedio, que nos lleva a otro lugar probablemente, hablan de vamos desde arriba, la virtualización del lazo social, ¿no? Cómo aprendimos a construir en ese espacio, me imagino que refieren a eso, la necesidad de presencias, la pausa necesaria, que de pausa no tuvo nada, no, todo lo contrario, ¿no? Todos los que vamos escuchándonos vamos diciendo lo cansados que estamos, lo agobiados, agobiadas, lo hablamos muchas veces con Marcela, con Pedro, un poco probablemente tenga que ver con todo eso que nos cargamos en este tiempo, en todos estos tiempos, el acompañamiento, las ausencias, ¿no? Las trayectorias educativas diversas. Esto es muy interesante y especialmente estamos en docencia en primer año, pero aunque estuviéramos en otros, esas trayectorias, cómo vienen los y las estudiantes, hay un poquito, no sé si vamos a llegar a verlo, pero yo reconstruí algunas preguntas de las que nos hacíamos en ese momento con esto que veían, pero esas trayectorias de no solo de los que ya están en la universidad y siguen, sino de, por estar en primer año, además especialmente quienes están ingresando, cómo fueron esas trayectorias previas, cómo terminaron sus secundarios, o de dónde vienen si no estaban en ese momento cursando, ¿no? Cómo terminaron sus ciclos anteriores, esto de surfear está bueno, la fragmentación, la exclusión, repensar la educación desde lo no dado, eso está bien, está bueno. La brecha digital, la conectividad, todo lo que aparece ahí desde la conexión, pero mucho más profundo, ¿no? Que lo meramente técnico. Hoy nos compartían que se está trabajando en la conexión, digo, porque eso es importante también que lo difundamos, ¿no? En la conectividad en las dos sedes principales de la universidad. En todas las sedes de la universidad, estoy pensando en territorio, por eso lo dije así. Bueno, sigo acá leyendo las individualidades, los tiempos asincrónicos en relación con los diferentes tiempos de aprendizaje, y ahí yo agrego, si eso es un obstáculo, porque puede pensarse de las dos maneras, ¿no? Como obstáculo o como posibilidad de hacer algo distinto para acompañar distintas trayectorias, volviendo más arriba, la incertidumbre, la continuidad versus el corte de las experiencias, está bueno, eso me gusta para la serie, podemos poner ahí esos cortes, los replanteos, los no lugares, cómo sé si lo que hago está bien, esta pregunta después la retomamos si quieren, a ver a qué te referís especialmente, la formación, la capacitación, como lo que me imagino, lo que aparece, lo que se necesita, o las dos cosas, el temor, la conectividad de vuelta, los desafíos, la inclusión. Y en proyecciones, esto me encanta, las proyecciones como es ese vemos para adelante, la paciencia para adaptarse a un nuevo escenario y transformarlo. Está bueno lo de y transformarlo, porque ya me iba a poner a criticar esa primera frase, pero al decir y transformarlo, modifica el enunciado anterior, ¿no? Es bancarnos lo que está y asumir el desafío de transformar. Bueno, superar la idea de unidireccionalidad en las concepciones de aprendizaje, aceptar el desafío de pensar lo posible, el compromiso, la escucha, acuerdos interinstitucionales e institucionales, agregaría, para completarlo, el fortalecimiento del vínculo educativo, el acercamiento a los espacios de aprendizaje colaborativos para socializar y aprender,
la capacitación y combinar metodologías y dinamismo en las capacitaciones y en las propuestas de enseñanza, los espacios interactivos virtuales que promueven, desafíen las concepciones de enseñanza y aprendizaje, las construcciones de comunidades de aprendizaje, muy importante esto de pensar en comunidad, pensar en colaboración, pensar con otros, con otras, ¿no? Ahí un poco en eso pusimos el foco hoy en la conversación que tuvimos sobre las aulas híbridas, ¿no? Cómo venimos trabajando desde la red de referentes con el área de educación a distancia. Bueno, propuestas socializadoras, combinar espacios, nuevas competencias docentes, interdisciplina y trabajo en equipo, va en la misma línea, hiperconectividad y desafíos, oportunidad, nuevas formas de pensar el tiempo y el espacio, nuevos planes de estudios y formatos organizacionales, o sea que seguimos hacia adelante en ese posicionamiento con acuerdos pedagógicos. Algo quedó, tal vez menos de lo que esperábamos, pero las cosas ya no son iguales. Esto también es muy, muy cierto, ¿no? No estamos iguales, no somos los mismos las mismas, nuestros estudiantes no son los mismos las mismas, por la pandemia y por lo que ya venía, ¿no? La pandemia lo aceleró, lo mostró, lo puso descarnadamente sobre la mesa. Aulas expandidas, pensar en híbridos, en espacios híbridos sostenidos y nuevas formas, ¿no? Formas, formatos. Bueno, muy interesante lo que traen acá y toda la tela que da para cortar. Yo sigo un poquito más en esta presentación, pero simplemente para ir cerrando, ¿no? Como la pregunta, la gran pregunta, es el desafío que tenemos por delante, que sale de todas estas palabras y frases o comentarios que fueron incorporando. Y ahí yo pensaba, revisitar lo que era y lo que no era, ¿no? Hay una ilusión de que lo que era, de que todo tiempo pasado fue mejor, digámoslo así, que muchas veces no es, ¿no? Y nos aferramos a algo que era, pero en realidad no era, tiene que ver con esa frase con la que abríamos hoy. Lo que está, lo que ya no está, lo que ya no es, ¿no? Aunque queramos, aunque nos duela, aunque fuera bueno, pero ya no es, y si no es, no es. Entonces, tener en cuenta eso, que hay cosas que ya no van, cuando decimos no va a ser lo mismo, es que no va a ser lo mismo, no es que, uy, tratamos de ir para atrás. Y esto último de proyectar lo que ya no va a ser y lo que queremos que sea, no quedarnos solamente en lo que no va a ser, porque uy, qué lástima, qué pena, no podemos dar clase como antes, que los chicos vengan sin el celular, casi como si les cortáramos la mano, pues si les sacamos el celular es como, ¿no? Como decían compañero el otro día, no le podemos sacar la mano, vienen como vienen y eso incluye el celular, ¿no? Es como un dispositivo extra que tenemos incorporado, nos guste o no nos guste, no es una cuestión de discutirlo, eso es. Los pibes y las pibas vienen con su celular, vienen con su conexión a internet, vienen con su conexión con el mundo en el momento que están en la clase. Decirles que lo apaguen es cortar la mano. Esto mismo se decía en una de las charlas de hace unos días, ¿no? Bueno, esto un poco la inspiración. Había recuperado algunas preguntas en los distintos órdenes sobre la tecnología, sobre la política, sobre la pedagogía, sobre la institución, pero yo, si les parece, cortaría acá, abrimos un ratito a preguntas y después tenemos más, que es compartir un poco, que lo va a hacer Pedro, qué estamos haciendo, y desde la coordinación Pedro también, en el área de educación a distancia. Así que no sé si quieren, Pedro, cómo querés hacer vos, si querés, o Emilce, Patricia, si quieren abrir un cachito de preguntas, o si quieren que presentemos y después ya abrimos a todas las preguntas juntas por ahí. Como quieran, pero por ahí ahora podríamos abrir algunas preguntas en relación a todo esto que venimos charlando y que después comience Pedro, ¿no? Dale. Dale. Ahí tenemos esa imagen que también me parece súper potente, ¿no? Ese volver al futuro con esa marca de haber estado en el pasado, con esos barbijos. Bueno, abrimos el micrófono, tenemos nada, esos comentarios que hicieron, que por ahí quedaron desdibujados, o que no los tomamos, o que quieren preguntar, o comentar, o proponer, ¿no?
Vero. Sí, Claudia. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, yo voy a, más que preguntar, voy a hacer un comentario, una pequeña reflexión. Como estudiante, que soy de la licenciatura en Ciencias de la Educación, antes que nada agradecer este espacio porque la verdad para nosotros y nosotras, estudiantes, son muy enriquecedores. Yo voy a hacer una pequeña reflexión en relación a mi rol de estudiante y lo que fue antes, y en esto que se hablaba un poquito hoy de las trayectorias que a veces son diversas, no son lineales, uno deja por ahí, retoma la carrera. Bueno, precisamente retomé ciencias en plena pandemia. Entonces ahí uno puede, bueno, ver algunas, fue realmente a nivel humano, creo, y obviamente esto toma la educación, claro, que toma la educación. Entonces fue un impacto, todo permea la escuela, las instituciones, la universidad. Entonces todos y todas sufrimos, algunos más, otros menos, pero en relación a la educación a distancia, en el sistema donde estoy yo, claramente vimos diferencias. Creo que muchas ventajas también, lo digo esto como estudiante, y muchas cuestiones que yo lo voy a decir como estudiante, ojalá se puedan mantener. Yo recién veía en lo que por ahí decían, bueno, quienes están en este conversatorio, creo que, lo digo como estudiante a esto, estaría muy bueno que se puedan mantener algunas cuestiones. Primero, recuperar el concepto de educación, poner en debate, poner en discusión qué concepción tienen los docentes, qué concepción tienen incorporada en sus prácticas. De pensar la educación que entiendo yo en algún momento, he dado clases, pero bueno, todavía no me recibí en ciencias. Pensar esto desde lo que tenga que improvisar, pensar esto desde la sorpresa, de lo no previsto, de lo no direccional. ¿Qué concepción tenemos por ahí los docentes, tenemos los estudiantes con respecto a este concepto de educación, de aprendizaje, de poder pensar que el aprendizaje no necesariamente por ahí necesita de un espacio físico del aula, que podemos, porque eso creo que habilita a pensar y a debatir acerca de, no solamente de la concepción que tenemos de educación, perdón, sino del conocimiento y también del otro que tenemos enfrente, que creo que lo podemos tener nosotros como estudiante, acá voy a hablar como estudiante, construimos conocimiento. Bueno, pensar de qué manera podemos construir conocimiento, no solamente dentro de un espacio y estando en ese contacto de uno a uno, sino también en estos espacios interactivos, todo esto que fue un gran quiebre, un gran rompimiento creo que los debe haber llevado a repensar. Yo como estudiante, lo digo en este momento, ojalá se mantengan esos espacios, ojalá los docentes se junten, debatan, pongan en discusión. Me parece que somos sociales, entonces me parece que eso es sumamente necesario, y no pensarla, bueno, ¿qué tendría que hacer ahora, cortar con esto y pensar en algo que sea un quiebre, sino que se pueden tomar? Creo que el apoyo para nosotros como estudiantes, las clases virtuales, no estamos en pandemia hoy, pero son súper enriquecedoras. Lo digo yo como estudiante de distancia, que el de estudiante de distancia es un aprendizaje mucho más autónomo. Muchas veces estamos muy solos en esto. Mi plan es así, y al volver en pandemia tuvimos algunas materias donde tuvimos clases semanalmente, y yo les puedo asegurar en este momento, en ese rol, que ha sido muy enriquecedor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ojalá, como proyección, lo pienso esto, que esos espacios que han sido tan enriquecedores para poder construir conocimiento, traspasen lo que ha sido la pandemia, porque para nosotros han sido muy enriquecedores. Y además entiendo que es muy necesario que los docentes pongamos en discusión
en debate. Me parece que esta idea de poder preguntarnos qué hiciste, qué no hiciste, acá se me viene un poco Durkheim a la cabeza, qué hiciste, qué no hiciste, y también se me vienen otros sociólogos, para en todo caso no reproducir, para en todo caso, ahí tomaría Bourdieu, en todo caso pensar en nuevas opciones donde se pueda construir conocimiento que no es precisamente el aula. Entonces, ojalá se pueda pensar en una bimodalidad, en esto de estos espacios interactivos. Eso lo quería agregar como estudiante y como futura docente. Muchas gracias, Vero. Gracias a vos, Claudia. Súper interesante. ¿Alguien que quiera comentar algo de la presentación? Comentarle a Claudia. Entrar en diálogo. Se supone que es un conversatorio para conversar, así que podemos abrir, pensarlo, debatirlo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les dispara? Ahí Fátima abrió el micrófono, no sé si querías yo compartir en algo. realidad soy Sandra. Soy Sandra Catalini de San Luis, en la computadora de Fátima, que es mi hija. Bueno, buenas tardes, un gusto compartir este espacio. A mí por ahí me quedaba pensando, Verónica, en algo que dijiste en un momento como del acompañamiento, y yo lo había compartido, esto del cómo se sintió, por lo menos en la facultad donde yo trabajo, que es en la Facultad de Ciencias Humanas, la falta de acompañamiento en ese primer momento, ¿no? En ese primer momento de la pandemia, donde uno, digo, solos o solas tuvimos que salir a pensar en estos nuevos espacios, estos espacios que se alteraron, ¿no? Como decías vos. Y cómo, digamos, tuvimos que trabajar a partir de las poquitas herramientas que teníamos algunos, que nunca habíamos trabajado ni en espacios a distancia, ni en, digamos, y que no hacíamos uso tampoco mucho de ninguna plataforma, estos campos virtuales que tienen las universidades. Porque bueno, también en esto que vos decías de pensar en estos tres tiempos y en estos distintos escenarios, yo pensaba también que los docentes hemos estado en escenarios diferentes en relación a las políticas de acompañamiento desde la nación y desde los estados provinciales o municipales o desde las mismas instituciones, ¿no? Entonces creo que esto también, esta soledad que sentimos y no saber, digo, esto lo unía a algo que alguien había puesto por ahí de esto no saber si lo que hicimos lo hicimos bien, porque siempre me acuerdo en una primera reunión que tuvimos casi 3 meses después, nos juntamos por primera vez se nos convocó desde la gestión a todos los docentes recién a fines de mayo. Y recuerdo, ¿no? Uno va como ahora, voy como recordando a partir de esto que escribían ustedes aquí, y esto en ese momento, ¿no? Cómo nos tuvimos que replantear, ¿no? A partir de las posibilidades personales. Y en esas posibilidades personales, digamos, no solo se modifica el tiempo y el espacio, sino que también está atravesado por las posibilidades que teníamos, ¿no? Cada docente o cada equipo docente en particular. Digo porque no es lo mismo atravesar ese primer momento de pandemia, por ejemplo, ¿no? Si me sitúo en ese tiempo de marzo del 2020, los docentes más viejos en edad, como yo, ¿no? De los profesores o los docentes más jóvenes que tienen unas habilidades tecnológicas, digamos, mucho más, o están habilitados, ¿no? Quizás en el día a día para trabajar con estos dispositivos y estas tecnologías
con una facilidad mucho más grande, ¿no?, que los docentes que venimos como, ¿no?, de otro tiempo, epocalmente, ¿no?, diferentes. Y otra cosa que tiene que ver también con los estudiantes, ¿no?, porque no es lo mismo trabajar con la masividad, los profesores sobre todo, los que somos de los primeros años, que recibíamos en ese momento a ingresantes. Eso también modificaba mucho, ¿no?, porque no era lo mismo los que recibíamos a ingresantes. Yo había alcanzado a conocerlos, por ejemplo, había tenido 2 clases con un grupo eran más o menos 90 estudiantes, ¿no? Digo porque no es lo mismo eso que en el cuatrimestre siguiente, que recibí a unos estudiantes avanzados, ¿no?, en otra materia. Eso también, digamos, ese escenario alterado se va modificando, yo creo, en relación a los educadores y a los educandos, ¿no? Me parece que ahí también hay como, y esto de trabajar en soledad, ¿no? Yo creo que eso también nos marcó a muchos de nosotros, porque, bueno, hoy en día todo lo que tiene que ver, ¿no?, con los escenarios de transición, uno tiene más herramientas, ¿no? Empezamos a capacitarnos, a asistir a congresos, a conferencias, a hablar del tema, pero la verdad que pasó mucho tiempo para llegar a eso, ¿no? Pero el primer cuatrimestre del 2020, la verdad que fue así como bastante en soledad, ¿no? Solo quería compartir esa reflexión porque por ahí habían dicho algo, ¿no? Esto de las políticas, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que nosotros teníamos estudiantes que nos decían, profe, yo no tengo datos, profe, me tengo que gastar todos los datos para estar en sus clases. Profe, acá en mi casa somos 10, tenemos una computadora para todos. Le tengo que pasar la computadora o el celular a mis hermanitos que va a la secundaria, ¿no? Y la maestra del jardín de mi otro hermano está mandando los deberes. Y la verdad que no hubo, por ejemplo, no hubo entrega de dispositivos tecnológicos para los estudiantes, ¿no? Fue la verdad que un momento que, digo porque en esto de las expectativas, ¿no?, de cómo uno proyectaba hacia adelante, yo pensaba en ese momento, se ve que tenía así yo la fantasía, ¿no?, de que masivamente se les iba a dar, así como en otros momentos acá en la provincia se habían regalado notebook, tablet, computadoras. Yo pensaba que iba a pasar algo similar y no pasó. Entonces la verdad que esto que decían, bueno, para algunos fue una mejora, ¿no? Por ahí hay una compañera recién decía, bueno, todo lo bueno que trajo. Teníamos alumnos que nos decían, qué bueno, profe, porque yo me quedé varado en Mendoza, voy a poder seguir haciendo su materia, ¿no? Y para otros chicos la verdad que fue la imposibilidad permanente de estudiar, y digo permanente porque son chicos que no volvieron más. O sea, no volvieron ni en el 2021 ni tampoco volvieron en el 22. Digo en esto, ¿no?, que para algunos fue lo mejor, pero bueno, para otros no, para otros no. Digo, en esto de pensar como en cuestiones comunes, ¿no? Digo que no hay como una comunión en el sentido, ¿no?, de común en los distintos espacios y tiempos que hemos transitado. Solo quería hacer eso. Bueno, muchas gracias. Ahí Marisa pide la palabra. Sí, hola. Bueno, yo soy docente en Exactas, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En primer año, docente de matemática para distintas carreras. Es una materia que se dicta en realidad para 5 carreras, y acuerdo con lo que dijeron las chicas anteriores, cuando Claudia decía que muchos por ahí aprovecharon la virtualidad para estudiar. Considero que es cierto que algunos como que tenían las herramientas como para afrontar ese tipo de enseñanza y pudieron hacerlo muy bien. Pero otros estudiantes de primer año
fracasaron o tuvieron que volver a recursar porque se encontraban perdidos, porque por ahí no tenían los medios tecnológicos, aunque uno trataba de ayudarlos, o por lo menos orientarlos con quién tenían que hablar para por ejemplo, conseguir conectividad o alguna computadora, pero en realidad me parece que, por lo menos lo que yo sentí, ¿no?, es que estos chicos que estaban en primer año, estuvieron como muy solos, y aunque nosotros ofrecíamos, qué sé yo, distintos tipos de trabajos grupales, porque era el primer año y creíamos que era primordial que socializaran entre ellos, y mucho más en matemática para carreras que no son del área de matemática, es difícil la materia. Entonces pensábamos que estaba bueno que estudiaran con otro y que formaran grupos, pero no todos se prendieron en ese tipo de propuestas, no todos, algunos no querían armar grupos, porque tenían otros tiempos, entonces me pareció que la parte de socializar, sobre todo en estudiantes que el año anterior habían hecho el secundario, digamos. No por ahí, no tiene que ver por ahí con la edad, pero muchos chicos por ahí que eran recursantes o que trabajaban o que tenían otros tiempos, por ahí la virtualidad los ayudó y lo aprovecharon mucho, pero otros no, es lo que más o menos decían ellas, las chicas anteriores. Era nada más agregar eso. Gracias, Marisa. Miriam, Bueno. ¿puede ser que te haya visto en algún momento que querías hablar? Bien. Sí, gracias. No, para explicitar las palabras que yo utilicé. Yo utilicé surfear porque me parece, a decir de Bauman, que en realidad veníamos surfeando en las incertidumbres antes de la pandemia. Digo, cuando uno piensa en ese aula con chicos y chicas desmotivados y cosas que nos sucedían a la hora de cómo enseñar y cómo aprenden y las prácticas mediadas y demás, digo, yo creo que hace tiempo que vengo surfeando. Me parece que lo puse en la prepandemia, pero en realidad lo quiero explicitar. Después, la otra palabra que yo puse son los no lugares, pero los no lugares porque en realidad creo que hay una apropiación de nosotros, nosotras como docentes hacia el lugar espacio físico. Y ahí me parece que cuando uno habla de los no lugares, que bueno, mucho se ha escrito en torno de esto, digamos, de lo que le pasa al sujeto en los no lugares, también en los no lugares de las redes sociales, creo que ahí hay algo para pensarnos, más allá del acto pedagógico, digamos, de pensarnos qué nos pasa en esos no lugares. Y para terminar, y pensando en lo que Verónica nos interpelaba con el tema del film, yo me imagino una película que tiene un final abierto, y por eso lo otro que aporté en el Padlet fue aulas expandidas, porque en realidad me parece que es abrir. Y cuando uno abre a esto, a los nuevos lenguajes, a los nuevos modos de aprender, a los nuevos modos de enseñar, a todo lo que tiene que ver con reconocer qué le pasa al otro, ¿no? Qué le pasa al otro en cuanto a sus consumos culturales, a sus vínculos con los medios, con las redes, a sus modos de comunicarse, a las crisis o no identitarias de nosotros como adultos, de ellos, digo ellos entendiendo como nuestros estudiantes secundarios, primarios, universitarios. Entonces, bueno, nada, prefiero pensar en ese film con final abierto, que hable de lenguajes transmedia, que son esos lenguajes que se expanden y que van más allá de ese lugar, y no sé si pensando en los no lugares, pero que salgamos del espacio físico, ¿no? Para reconocernos
en esa incertidumbre, pero bueno, desde una serie de interrogantes que creo que todos tenemos, ¿no? Nada, compartir eso nada más, como para atar lo que puse ahí en el padre. Gracias, Miriam. Patri, levantaste Sí, la mano. a medida que Miriam iba compartiendo sus reflexiones, yo me sentía representada en lo que ella decía a partir de las propias palabras que yo aquí, ¿no? Cuando ella dice que surfeamos antes de la pandemia, yo escribí esta idea de certezas frágiles, porque bueno, creo que antes de la pandemia creíamos que teníamos muchas cosas resueltas, pero en realidad muchos de los problemas que se visibilizaron, ¿no? en esta situación de pandemia en relación a las posibilidades de aprender, a las posibilidades de genuinos aprendizajes, de genuinos procesos de construcción del conocimiento, se dimensionaron y se hicieron visibles, se magnificaron. Entonces me parece que muchos de los problemas no fueron nuevos, ¿no? Sino que pudieron visibilizarse. Y cuando ella hablaba de los no lugares, yo en realidad me quedaba pensando de los tiempos asincrónicos, ¿no? De las diferentes posibilidades que tenemos de poder encontrarnos en esta relación pedagógica, pero justamente en relación a lo que habilitaba eso y también lo que visibilizaba, cosas que por ahí ya podíamos comprender, que son los diferentes tiempos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Y eso me invita a pensar entonces en este desafío, en este film con final abierto, como dice Miriam, pero creo que el mayor desafío que tenemos es poder animarnos a pensar formas posibles, ¿no? de combinar, no esta relación de presencialidad, virtualidad, no verlas como algo excluyente, sino que podemos pensar modalidades combinadas, ¿no? Entonces me parece que esa idea de aula expandida, Miriam, te estoy robando todas las ideas, me parece que es el mayor desafío, ¿no? Animarnos a poder pensarlo. Pero fundamentalmente teniendo en cuenta, me parece a mí, ¿no? en el centro de la escena los procesos de aprendizaje, lo que le pasa a nuestras estudiantes, y fundamentalmente la necesidad de pensar en la diversidad de tiempos, de trayectorias, de experiencias, y que justamente yo creo que la virtualidad nos permite pensar cosas diferentes, ¿no? Estrategias diferentes, combinadas obviamente con algunas formas de presencialidad. Me parece que lo que más nos cuesta es poder pensar eso, ¿no? Animarnos a pensar estos desafíos en el margen de lo posible, ¿no? Eso, Gracias, compartir Pati. estas reflexiones. Gracias. Ahí en el chat, Claudia nos decía que esto nos tiene que llevar a pensar a quienes nos dirigimos. No podemos pensar la educación desde un modelo homogéneo. La estructura social permea las instituciones. Justamente por ahí un poquito también en relación a eso fui tomando algunas notas yo, y también me quedo un poco con esta idea que decía recién Miriam, de que hace tiempo que venía surfeando, ¿no? Y yo tengo como una idea desde el día que me gradué, escucho en la universidad hablar de los nuevos ingresantes y el nuevo perfil de ingresantes, ¿no? Un poco en relación a este tema que nos convoca en los primeros años, y a esta situación a la que se referían anteriormente también, la masividad, esto de las trayectorias educativas diversas y demás cuestiones, y vuelvo a esta idea de que por ahí fundamenta un poco el conversatorio y que Vero dejó como, me parece que bastante claro, que es que en realidad estas transiciones, estas mutaciones de pensar una nueva universidad, una universidad contemporánea, estaban, y justamente la pandemia lo que vino es a dar luz, a visibilizar todas estas cuestiones, ¿no? Y cómo con la pandemia no nos quedó otra que salir a trabajar de otra manera, de una manera interdisciplinaria, en equipo, cómo lo institucional ya no puede estar tan desarticulado, y ese ingreso ya no es solo responsabilidad de los docentes y las docentes de primer año, sino que hay una responsabilidad que toda la universidad
como colectivo, digo, tiene sobre el acompañamiento a esas trayectorias educativas diversas, que hoy están en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, ¿no? Porque a todos y todas los estudiantes los pasó, los interpeló la pandemia. Entonces me quedo pensando un poco en esto, ¿no? En cuántas cosas estaban, pero cómo un poco cambiaron las lógicas y los formatos, y ahora nos permitimos, por ejemplo, estas cosas, un encuentro en donde desde la universidad se propone un espacio para construir, para dialogar con distintos agentes que hacen a la universidad, docentes, estudiantes, no docentes, gestión, y creo que ahí está la riqueza, ¿no? Ahora el trabajo va desde otro lugar, ya fragmentado, y que entendemos que esto de crear las condiciones pedagógicas para, tiene que ser necesariamente en equipo, ¿no? Como salimos un poco de la pandemia, y esto que decía por ahí Sandra, creo que era, de sentirse muy sola en un primer momento, ¿no? Esto de la necesidad de un trabajo articulado, colaborativo, interdisciplinario, donde haya equipos de trabajo justamente pensando en esto, ¿no? En ese perfil de estudiante y en ese tipo de aprendizajes. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, compartir alguna reflexión. Vero, Pedro. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Andrea. ¿Cómo están? Estoy media fónica, por eso voy a hablar poquito, pero me quedé pensando en esa idea de aulas expansivas y pensaba en lo interesante también sumado lo que otras decían de los aparatos tecnológicos, el acceso a la conectividad. Entonces pensaba en esa idea de cuán importante es entender que muchos estudiantes ahora deben construir ellos sus aulas, sus lugares de estudio, deben tener ese acceso. Entonces, cuando pensamos en aulas expansivas, pienso también en la idea de eso, de que cada estudiante, teniendo o no teniendo acceso, es, digamos, lo que le permite tener un aula o no, porque, o sea, dejó de ser algo físico que, como también decían, lo garantizaban las distintas políticas educativas y demás, y cómo ahora puede llegar a estar desolados en ese sentido. Pensaba en eso también, que digamos desde la planificación enriquece un montón el aula híbrida y demás, pero también, que me parece que es necesario fortalecer el acompañamiento de esos estudiantes que aún no tienen ese aula virtual, digamos. Eso quería aportar. Sí, está bueno lo que traes, Andrea. Por ahí igual, en esa idea de, me gusta el aula expansiva porque se va ampliando, por ahí lo que traía Miriam, el aula expandida, hay trabajos, por ejemplo, una compañera que trabaja la idea de aulas expandidas, Cecilia Cerrota, trabaja la idea de aulas expandidas, que no necesariamente son aulas que están conectadas, ni que son más tecnológicas. Ella hace una descripción de distintos escenarios, en otros niveles, no en el universitario, pero de distintos escenarios que componen aulas que están expandidas, ¿no? Cuando decían que no sea solamente en las 4 paredes, me imagino, conociendo a Miriam, a Patricia, que no están pensando solo en lo digital, están pensando también en el campo, están pensando también en el museo, están pensando también en otros espacios que te extienden las paredes del aula. Eso por un lado. Entonces, la pandemia puso en evidencia que hacía falta algo que no fuera solo la institución escolar, pero porque nos manejamos en eso, incluso son muy pocos casos, en general no universitarios, pero también como nos traían con mucha claridad, contundencia, y con una contundencia que es irrefutable, ¿no? No se llegó a todos los lugares con las políticas, no se cuidó a algunos que claramente quedaron fuera del sistema, que se cayeron, que no están, que no volvieron, como lo decías claramente. Me sale Fátima, ahora me perdí, decime, recordanos tu nombre porque me quedó Fátima, que no sos Fátima. Sandra. Sandra, gracias. Pero, claro, o sea, por un lado, sabemos que no llegó a todos, todas, sabemos que la experiencia no fue buena, no solo por esto, porque además hubo mucha gente que la pasó muy mal, seguramente muchas de nosotras tuvimos alrededor muchas situaciones que no fueron solo por esto, porque después esto pasaba como a un segundo plano, ¿no? En eso, acuérdense de lo que fueron esos momentos. Pero bueno,
dejando eso de lado y pensando en esto que nos ocupa, que es la enseñanza, y volviendo a ese tema de la soledad, porque es verdad que muchos estaban muy solos, aún estando quizás hacinados o hacinadas en espacios físicos, porque quedaban en una misma casa, con lo que representaba también para muchos, muchas, estar en la misma casa, compartiendo ese celular o ese dispositivo que los conectaba con esto que traía Sandra, de compartirlo con hermanos, hermanas, hijos, bueno. Pero bueno, digo esto para separar, o sea, que no llegue a todos no quiere decir que no lo hagamos, no lo aprovechemos, porque además es una realidad, o sea, los profesionales actuales y del futuro trabajan con lo digital. Entonces, ¿cómo hacemos para acercarlo? Eso es un tema. Otro tema es cómo hacemos para llegar a quienes no acceden al mundo digital. ¿Cómo les acercamos el mundo digital y cómo las acercamos al mundo digital? Y la universidad no decidió que se hace todo a distancia, no es una decisión, una política institucional, bueno, desde ahora sacamos todo virtual, no es eso. Claudia lo que dice es agregar una capa que es para algunos, algunas, lo virtual puede significar la diferencia entre cursar y no cursar, porque así como tenemos esos casos, que son los que más nos preocupan, especialmente en este grupo que estamos con los primeros años, para muchos fue la oportunidad de terminar sus carreras, ¿no? Entonces la tasa de terminalidad en nuestra universidad y en otras también fue más alta en los años de pandemia o como se lo llame. ¿Por qué? Porque pudieron terminar desde donde estaban, aprovechar ese tiempo que les quedaba disponible, porque se flexibilizaron de algún modo las evaluaciones o las acreditaciones para terminar, ¿no? Entonces, se graduaron más. Ahora, en los primeros años tuvimos más problemas. También tuvimos más problemas porque además terminaron sus secundarios con estas mismas dificultades, ¿no? Entonces, claro, no es simple, lo que no tiene es una solución, no tiene final feliz la película, además de tener final abierto y de poner en proyección hacia adelante, aunque no tenga final, es que final feliz no hay, lo que hay son trayectorias diversas que tenemos que cuidar, contemplar, atender, y que quienes están solos y solas, es verdad, muchas siguen estando solas, no siempre por venir a la universidad físicamente están más acompañados, acompañadas, eso también como docentes tenemos que mirarlo, porque muchas veces están presentes, pero están solas, alquilaron un lugar, vienen de pueblos y no tienen las posibilidades que a lo mejor sí tienen desde un programa como el programa de territorio. No estoy diciendo que sea la solución, que responde a todo, pero eso son las aulas expandidas, es que hay una diversidad, dentro de lo que los recursos posibilita también. No es un tema de dispositivos, pero cuando uno acerca algunas cosas, bueno, para algunos llegan. ¿Cómo hacemos para llegar a todos, todas, con calidad, y acercándolas al mundo productivo, al mundo del trabajo, a donde se van a desempeñar cuando terminen, ¿no? Cuando estemos, porque si no también es una ficción. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo eso pase junto? Y teniendo en cuenta lo de las trayectorias también vale para pensar que como están iniciando, están en primer año, pero no se acaba en primer año. Entonces, nuestras materias son las primeras, pero le faltan un montón de años, o varios años, ¿no? Entonces, también acompañar esas trayectorias y no esperar en los primeros años lo que uno esperaría al final del recorrido, porque eso también es parte. Y ampliando la oferta para que cada uno pueda dentro de todo elegir y acomodarse, ¿no? Y cómo hace la universidad, como decías vos, las provincias, o los municipios, las provincias, la nación, para acompañar, ayudar, asistir y estar presente, como Estado presente y garante, para acompañar lo que se necesita para poder hacer esas trayectorias. Y ahí es cierto que hubo un periodo en el que no... Y también es cierto que no todas las universidades funcionaron igual en eso. O sea, no en todas las universidades se acompañó del mismo modo, no solo a los estudiantes y estudiantes, sino también a las docentes y los docentes. Yo decía antes, los viernes nos juntábamos y ese espacio era un espacio de encuentro, de calma, que eso era un bálsamo, encontrarnos y charlar y discutir y pensar y imaginar y compartir una idea, un recurso, ahora apareció el Zoom, anda dando vuelta, usemos Zoom, que, bueno, o Meet, o el Meet abrió no sé qué, y eso nos aliviaba.
no sé si servía tanto, pero nos aliviaba. La red de referentes fue otro espacio de mucho trabajo y de mucho acompañamiento, donde de verdad era un espacio que hacía que nos sintiéramos acompañados, acompañadas, y que estábamos haciendo algo con un sentido, pensando, discutiendo, pensando en estas cosas. También la universidad tuvo políticas de acompañamiento, de acercar computadoras para algunos estudiantes, algunas estudiantes en algunos casos, acercar materiales de lectura, ¿no? Bibliografía, abrir la biblioteca en algún momento que se pudo, pero son soluciones, y además fueron soluciones a lo que se pudo, ¿no? Que no son las mejores nunca. Pero está muy bien lo que decís, ¿no? No se logró lo mejor, no es final feliz, no es una película cómica, ¿no? Todo eso también está. Así que gracias, bueno, gracias además por esas miradas complementarias, ¿no? Lo que decía Claudia, lo que decía Marisa, estas palabras de Miriam, de Patricia, que vienen como a sintetizar en búsquedas. En realidad estamos buscando, ¿no? Es como buscando algo que tampoco sabemos qué es. Porque la verdad es que tampoco, no es que hay una solución, bueno, vamos hacia eso. Es cómo conseguimos la mejor solución en cada momento, que además es cambiante. No, sí, la verdad que la tenemos difícil para película y para realidad. Bueno, así que gracias a todas. ¿Puedo hacer una cosita? Perdón que sí iba justo a cortar seguir con otra cosita, pero desde mi experiencia como estudiante en la pandemia, yo tenía acceso a dispositivos de internet, tenía computadora, pero a mí me pasó que le pasó a muchas compañeras trabas desde lo psicológico. Yo pasé muchos meses, por ejemplo, sin poder tirar un final. En algunas clases te obligaban a la docente a prender cámara. Tenía compañeras que compartían la computadora, estaban en un lugar de la casa en el que en ese horario, por ejemplo, a las 13, 14 horas, estaba toda su familia encerrada en el mismo lugar. Entonces no tenía tranquilidad como para poder expresarse en clase o poder rendir tranquilo un final. A mí me pasó desde el lado psicológico. Muchos temores por lo que estaba pasando, por cuestiones familiares, y estar en el mismo lugar, en el espacio físico con la familia, no poder ir a ningún lado, desde mi lado la traba fue psicológica. Pero a algunos, además de eso, se les sumó obviamente la falta de internet o de no tener dispositivos. Pero bueno, era algo más también que había que considerar. Sí, gracias Brenda, de verdad que todas esas miradas suman muchísimo porque nos dan las realidades, ¿no? Tendríamos que escribir un gran libro compuesto entre todos, bien en colaboración. Vamos a cambiarlo de la película, nos vamos al libro, ya hacemos otro. Pero quizás en la película habría que ir mostrando esas escenas de cada uno, bueno, lo que les proponía, ¿no? Como poder poner en sintonía y poder poner en esos personajes que éramos todos y todas con todas las vivencias que nos atravesaron, que son historias fuertes, ¿no? La mayoría, y lo que decís, las trabas psicológicas, ahora me imagino que se dicen fáciles, pero se dicen fácil, rápido, pero bueno, es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más estando en la casa. Así que, bueno, gracias por compartirlo, Brenda. Si les parece igual, pasémosle el micrófono a Pedro, que queríamos dejar también como poder compartir un poco lo que estamos haciendo para que sepan, para que puedan acercarse, para que puedan saber que cuentan con el equipo de la Secretaría Académica, del área de educación a distancia, para pensar en esas mediaciones, tanto si están pensando en propuestas a distancia como si están pensando propuestas presenciales, que optan por algunos recursos, algunas tecnologías, por el uso del campus virtual, por el uso de algunas otras tecnologías que disponemos o que podemos explorar juntos, y propuestas también más de capacitación, y bueno, otro tipo de eso era Pedro, así que me callo. Bueno, Emilce, si me permitís lo de compartir pantalla, por favor. Ahí está. Ahí está, gracias. Bueno, a ver dónde tenía lo que tenía. Bueno, me quedé pensando
Vero, fantástica la metáfora de la película porque te deja, digamos, pensando muchas cosas. A mí lo primero que se me ocurrió es en qué género la pondríamos esa película. Vos ya tachaste lo de la comedia, pero porque podía ser, no sé, documental, ciencia ficción, utopía, distopía. Terror, puede tener un capítulo de terror también. Sí, justamente, Al mirá principio, sobre todo. la tapa que tengo hoy en el, en el escritorio. Sí, podría ser de terror, tranquilamente, es cierto. Bueno, pero bueno, vamos a algunas cosas. Alguien dijo en algún lugar ahí el tema de las oportunidades, y pienso que en el caso nuestro y en el área, creo que lo tomamos como eso, como la posibilidad de tener la oportunidad por ahí de desarrollar algunas cosas que por ahí se venían viendo, si bien se venían haciendo desde hace un tiempo, pero bueno, es como que a través obviamente de las iniciativas de la Secretaría, de los recursos que se consiguieron, de recursos humanos, de recursos, digamos, técnicos, aprovechar la oportunidad para generar por ahí recursos y actividades y probar cosas y experimentar. Creo que eso fue súper interesante. Y una de las cosas, yo le voy a mostrar muy rápidamente porque es como que suena, comparados con las discusiones filosóficas y pedagógicas que se tuvieron, esto suena como muy funcional, pero bueno, este sitio, digamos, que mantiene el área de educación a distancia de la Secretaría Académica de Rectorado, la idea es que es un sitio abierto, con recursos que están disponibles, siempre nosotros lo planeamos básicamente pensando en los docentes que van a generar actividades para tener o para mejorar sus trabajos con sus estudiantes. Hay recursos que también pueden servir para el personal de la universidad e incluso también obviamente para los estudiantes, pero básicamente está enfocado en las tareas docentes. Pero bueno, todos estos recursos están abiertos y dentro de hay materiales que hemos creado ahí y se van agregando e incorporando continuamente, como por ejemplo para virtualizar, desde esto que nosotros vimos que durante el principio, que fue toda una cosa de, bueno, a ver cómo resolvemos en unos días esta situación tan de emergencia. Nosotros al principio pusimos unas cosas así como muy improvisadas y después hemos ido tratando de ir mejorando los materiales y los recursos en la medida de las posibilidades. Hay materiales que están de manera permanente, que sirven tanto para alguien que vaya a hacer un curso en la virtualidad, pero también para la docencia presencial. O sea, son recursos que están disponibles para cualquiera de estas situaciones docentes. Que entre otras cosas, otro de los temas que han surgido y que hemos visto, este tema de lo borroneado que está la división entre lo que es virtual, lo que es presencial, bueno, lo que es a distancia. Entonces, esos temas aparecen, y entonces nosotros ahí tenemos algunos materiales que esto siempre está accesible, hay desde los recursos que se usaron más comúnmente durante la pandemia, pero otras cosas que se van a seguir usando ahora y que nosotros esperamos que los puedan ver. Hay instructivos, tutoriales en videos, varias cosas. Y una cosa que me interesaba, bueno, yo les voy a mostrar acá esto que pusimos, esto último. A ver si lo puedo abrir un poquito más. El equipo de trabajo, que esto es algo que se consolidó también durante la pandemia, pero que ha sido súper interesante esta experiencia de trabajar en estos casi 3 años más o menos, especialmente los últimos. Con el tema de la pandemia se consolidó todo este grupo que ahora es, podríamos decir, un poco más diverso en cuanto a las capacidades de cada uno, y que esto es importante en cuanto a llevar a cabo un montón de iniciativas que por ahí si no eran muy complicadas. El hecho de que tenemos gente que se puede ocupar de cuestiones que tienen que ver más con lo pedagógico, otros más con lo tecnológico, otros con los aspectos comunicacionales, eso creo que ha sido súper importante y súper interesante. También el hecho de que tenemos, bueno, una diversidad en cuanto a las edades entre los más antiguos que tenemos en el grupo, pero pues tenemos gente muy joven también que hace sus aportes en cuanto a eso. Y esto, por ejemplo, una de las cuestiones que hemos estado agregando últimamente, que por ahí es interesante, y lo ha hecho el hecho de contar a alguien que es especialista en el tema de fotografía, nos ha ayudado bastante,
y que hemos estado pensando en estas cosas últimas de incorporar los espacios, en este caso son los presenciales, pero nosotros hacemos esta cosa virtual, pero a la vez queremos brindar esta presencia física que también, que bueno, para muchos los estudiantes ha estado, digamos, estuvo perdido durante ese par de años, pero que bueno, nosotros queremos darle acceso también a la gente a ver lo que es estar en esos lugares. Y esto tiene que ver con unos recorridos, digamos, de los espacios físicos, los espacios físicos en la facultad. Ahí, en este caso es el campo, exactas y agronomía, pero pensamos a incorporar para de toda la universidad. En este caso, por ejemplo, esta parte de las imágenes, digamos, y pensando en los 3 tiempos que había mostrado Verónica también, esto podría ser el presente y el futuro, porque si van al campo van a ver que hay un despliegue interesante de construcciones nuevas, hay una proyección importantísima ahí, y obviamente un despliegue de recursos y presupuesto que se está invirtiendo, lo cual es súper interesante. Pegado a esto lo que se comentaba también hoy previamente con el tema de cómo mejorar las conectividades. Y también en esto, durante la pandemia que se hizo esto, digamos, el tiempo en el medio, de cuando todavía no habíamos vuelto, estábamos por volver, este concurso que se hizo para ver cómo volvíamos, y la parte, digamos, más antigua, esto totalmente prepandemia, son fotos en blanco y negro, pero forman parte también de la historia de la universidad, y creo que es interesante esto de tener a mano, digamos, estos registros que van quedando, todo esto que ha pasado y que sigue pasando, y tener registro, digamos, que la mayoría de estos registros obviamente son digitales, pero que bueno, es nuestra presencia, ¿no? Tanto del pasado, el intermedio y la proyección futura. Así que me pareció interesante pegar esto con la propuesta que nos hizo Vero hoy. Bueno, recursos les decía, ahí están todos disponibles y los pueden utilizar y los pueden difundir. Yo sé que muchos de ustedes ya los han estado utilizando, y pegado a esto, obviamente, bueno, esto obviamente está disponible todo el tiempo, pero recordemos que durante la pandemia se generaron un montón de instancias de capacitación que afortunadamente la han podido aprovechar muchos y muchas. Las capacitaciones obviamente que siguen, y el área tiene una política de capacitación permanente, no obviamente con la intensidad con la que tuvimos el año pasado, por ejemplo, que había, bueno, como decía también Vero, esta necesidad imperiosa digamos, de juntarnos y comentar qué pasaba, y ver qué pasaba, si lo que hacíamos estaba bien o estaba mal, o cómo estaba, o por dónde íbamos. Ahora tenemos algunas certezas más, igual siempre nos quedan un montón de preguntas y cuestiones para resolver, pero bueno, nada, esto les quería mostrar así un pantallazo de estas cosas que están. Este sitio está en desarrollo permanente, obviamente nosotros tratamos de actualizarlo y agregarle cosas en base también a lo que nos van comentando y diciendo. En las capacitaciones nosotros en general recibimos feedback de la gente que participa, y nos dicen por ahí qué otras propuestas quisieran, y bueno, nosotros tratamos en la medida de las posibilidades de ir incorporando estas cuestiones también en lo que nosotros proponemos. Así que era básicamente eso, no mucho más. Es un poco distinto de la propuesta más filosófica con la que empezó Vero, pero también esto, bueno, da para pensar también en cómo seguimos y cómo consolidamos algunas cosas, que claramente algunas cosas no fueron exactamente como queríamos, pero bueno, por lo menos creo que tenemos la proyección de pensar en cómo aprovechar lo que se hizo, un montón de cosas fueron súper valiosas, yo creo, otras no salieron como esperábamos o como quisiéramos, pero bueno, ahí vamos. Estos son recursos que están disponibles y que bueno, que esperamos que se sigan aprovechando, obviamente. Muchas gracias, Pedro. Bueno, habilitamos nuevamente un espacio, por si alguien quiere compartir algo, hacer alguna reflexión de lo que estuvo presentando Vero, o alguna pregunta respecto a esta presentación de Pedro, de cómo está trabajando actualmente el área de educación a distancia, que se van creando, ofreciendo, modificando, y esos espacios de comunicación que tenemos que nos permiten estar un poquito más vinculados y también saber desde qué línea se está trabajando en la universidad. No
No sé si alguien quiere comentar algo más o tiene alguna pregunta. Bueno, parece que no. Bueno, por ahí para ir cerrando, decirles que algunas de las cuestiones que fuimos trabajando acá, esto del aula expandida y demás, se vincula bastante con la idea de aula ampliada que van a trabajar, que se va a tocar en el próximo encuentro, que es el día 8 de noviembre, a cargo de la magíster Gisela Vélez, ¿sí? Que presentará su conferencia denominada El ingreso a la universidad, nuevos contextos y nuevas experiencias, muy vinculadas con algunos de los temas y reflexiones que fuimos trabajando y charlando en este conversatorio. Por mí, agradecer a la Secretaría Académica por invitarme a participar y a coordinar esta mesa, agradecer a Vero y a Pedro la participación de ellos, que saben que para mí es muy grato poder compartir estos espacios, y bueno, que nos encontremos en marco de este ciclo de profundización pedagógica en los próximos conversatorios, como para ir ya cerrando el año, ¿no? Que estamos todos como con un año cargadito, dijo Vero, que nos pusimos al hombro. Bueno, nada, de mi parte eso, agradecer la participación de todas y todos, sobre todo de Vero y de Pedro. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego, Hasta la gracias. próxima. Chao, chao. Chao.